Muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este lanzamiento del libro Historias de Fe y Resistencia de Otros Cruces. Con mucha alegría y honor nos presentamos a ustedes ahora para poder lanzar este libro que hemos hecho después de mucho esfuerzo y también de mucha historia y de camino recorrido. Quisiera mencionar un poco acerca de los orígenes de este libro. Comentaba con un par de amigos que en el año 2017, cuando participamos como Otros Cruces en la Asamblea de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, pudimos conocer a una serie de líderes y lideresas de la región, en donde pudimos compartir no solamente espacios comunes, espacios de lucha, espacios de resistencia, pero sí también historias de vida. Y eso nos inspiró para poder darle visibilidad a todas estas personas que hemos conocido y con quienes nos hemos cruzado en el camino. Quisiera mencionar quizás la cualidad de este libro es que tiene 25 relatos que están divididos en 5 temáticas principales y que de una u otra forma son las temáticas que hemos ido trabajando a lo largo de estos años, como GEMRIP y ahora Otros Cruces. Entre ellas está la temática de derechos humanos, mujeres, diversidad sexual, fundamentalismos y medio ambiente. Cada historia, y esta también es una característica de este libro que hemos sacado, cada historia ha sido redactada por sus propios protagonistas, sea en el estilo literario que ellos deseaban y que ellas deseaban, y también, aunque nosotros les dimos un par de preguntas generales con las cuales ellos podrían escribir sus relatos. Eh, También mencionar que se han hecho ediciones mínimas a estos relatos, lo cual también es bastante interesante para saber cómo cada uno cuenta su historia, cuenta su forma de ver esta relación entre fe y política, entre fe y activismo. Y también quisiera mencionar que este libro tiene un alcance regional. Como Otros Cruces estamos trabajando con personas de diferentes, no solamente organizaciones de la sociedad civil, sino que también tradiciones religiosas en toda Latinoamérica y el Caribe, lo cual también le da cierta diversidad geográfica de género, de identidad de género también y de tradición religiosa. Eh, Cada temática también, como mencioné anteriormente, está introducida o tiene una pequeña introducción y reflexión previa de cómo estas historias visibilizan nuevos correlatos y formas de interpretar la conexión entre religión y política. La idea de este libro, y por algo también queríamos darle visibilidad y crear esta instancia en un formato más de relato o storytelling, como lo hemos llamado, es que se busca visibilizar aquellos relatos de personas que en los últimos años se han dedicado a crear puentes entre religión y política, ya sea por sus identidades, liderazgos e historia de vida. Algunos lo han hecho desde el anonimato y sabemos que existen muchas personas que también están trabajando en las mismas temáticas. Lamentablemente, por temas de espacio, no podemos darle visibilidad a todos y a todes, pero sí lo que queremos demostrar con este libro es que en medio de un mundo que está viviendo bastantes crisis, sobre todo en Latinoamérica, con lo que está ocurriendo en Colombia, Brasil, Chile, México, Guatemala, Honduras, estas historias nos dan una forma de bálsamo y también motivación para seguir adelante con nuestro trabajo como Otros Cruces y también para seguir eh, escuchando y conociendo estas historias de tantas personas que existen y que están haciendo un importante trabajo en la región. También quisiera dar un agradecimiento especial en esta oportunidad a Andrés Herrera. Andrés tuvo un tremendo trabajo de coordinación y de escribir a los participantes, de buscar quiénes podrían ser
destacados en este libro, así que también quisiera ahora dejarlos con él, ya que él va a tener el espacio de pregunta a nuestros participantes. Y también quisiera decirle a la gente que nos está viendo en Facebook que si es que tienen preguntas para los y las participantes, que por favor las escriban en el chat de Facebook. Ya sea si tienen alguna pregunta en particular para una persona o quizás para todos o todes, para poder así al final de la ronda de preguntas poder incluirlas dentro de ellas. Así que muchas gracias por estar aquí y ahora los dejo con Andrés, que va a seguir con la ronda de preguntas y presentación también de nuestros y nuestras participantes. Muchas gracias, Eli. Estamos en realidad muy contentos de todos los que participaron, de los 25 participantes que nos regalaron su historia, nos regalaron de su tiempo y abrieron su corazón y fueron vulnerables para compartir sus experiencias, así que les damos las gracias. También estamos muy contentos, muy agradecidos de todos los que nos están viendo en vivo. Sabemos que hay gente de distintas partes del mundo que nos está acompañando hoy, así que estamos muy, muy contentos de contar con ustedes. Y bueno, en especial, nos alegra poder compartir este día con un elenco muy internacional, con un elenco que tiene mucha sabiduría para compartir y que nos van a contar un poco sobre sus experiencias como defensores y defensoras de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, de la diversidad sexual y del medio ambiente. Así que voy a presentarles a nuestro grupo de panelistas hoy. Vayan pensando preguntas para ellos. Nosotros vamos a hacer una primera ronda de preguntas y luego les vamos a dar un espacio a todos ustedes para que puedan también preguntarles, ya sea como dijo Eli, preguntas individuales o si no, preguntas generales para todos. Así que bueno, les presento a nuestro grupo de hoy. Contamos con la presencia de Jocabet Solano, directora de Memoria Indígena, panameña de la nación indígena Gunadule. Contamos también con Pamela Líquez, coordinadora de la Pastoral de la Mujer en el Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica, CEDEPCA, de Guatemala. Ella también es presbítera de la Iglesia Evangélica San Juan Apóstol. Desde Brasil tenemos el gusto de contar con el reverendo Bob Luis Botelo, de la Iglesia Antigua de las Américas y Evangélicos por la Diversidad. Y también en cualquier momento puede unirse a nuestro evento desde Colombia Fidel Ramírez, que es teólogo, pertenece a la Iglesia Católica Romana. Bienvenido y bienvenidas a todos ustedes. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Quiero empezar con una pregunta para Jocabet y quiero que sepas, Jocabet, que tu relato me hizo reflexionar mucho sobre mi relación con nuestra madre tierra. Tú nos hablas de tus experiencias y las luchas que has tenido como defensora del medio ambiente. Y pensando en esto, me gustaría que nos cuentes más un poco de esos desafíos que has tenido. ¿Cuáles han sido o podrías profundizar más ese tema de qué desafíos o qué luchas te has enfrentado tú como defensora de los derechos del medio ambiente? Bueno, primero que nada, buenas noches a todas, todos, todes por darnos el espacio para compartir un poco los relatos que hemos escrito y que hemos, más que escrito, vivenciado en nuestro cuerpo, en nuestra cuerpa. Como bien indicas, Andrés, soy de la nación Cunadule y para responder a la pregunta tengo que situarme desde donde hablo, como una mujer indígena cuna, desde nuestro encuentro con la Madre Tierra, como nosotros le reconocemos como Nathuana, el corazón de la Madre y el corazón del Padre en la lengua de mi pueblo. Todo desafío y toda relación
con la Madre Tierra está dentro de nuestra cosmovivencia, de cómo comprendemos la vida y cómo vivimos entonces a partir de esta comprensión la vida. Por lo tanto, cuando hablamos de los desafíos, para mí como joven indígena mujer, pero que también ha crecido en la ciudad de Panamá y es cuna, uno de los grandes desafíos es recordar nuestros relatos ancestrales y recordar la presencia de la Rúa en estos relatos ancestrales, cuando muchas veces la cultura dominante absorbe muchas veces las formas de pensar y de sentir de nuestros pueblos. Entonces uno de los desafíos es recordar que hay narrativas que forman y otras que deforman, y en este reconocimiento necesitamos reconocer las narrativas de las abuelas de mi pueblo, los abuelos también. Entonces, es un desafío constante porque el pueblo Cunadú le canta para no olvidar y canta para no morir. Por lo que se entiende es que la forma del canto es un acto profundamente espiritual y por lo tanto profundamente político. Es decir, en castellano hay que hacer la diferencia, pero para mi pueblo no hay una diferencia entre lo espiritual y lo político porque lo político está dentro, perdón, de lo espiritual. Entonces un desafío es seguir rememorando, seguir viviendo la narrativa en una expresión mucho mayor. Por otro lado, el desafío de no hacer esa dicotomía entre la fe cristiana y la espiritualidad cunadule, porque como mujer cristiana también, seguidora de Jesús, aquí hay otro elemento de intersección que por lo general a lo mejor si yo soy una mujer cuna pero no cristiana, tendría otras formas también de pensar. En este caso, a mí me parece que un gran desafío es seguir fertilizando en mi camino este entretejido que yo lo llamo como el coser una mola, es decir, el arte y la forma de comunicación de la mujer cuna que a través del tejido, de cómo yo voy haciendo esos tejidos de tal manera que la teología, que parte de la vocación del pueblo cunadú de entender a la madre y el padre, va fertilizando mi teología como mujer cristiana. Y en este desafío de las luchas, entonces nos encontramos con las grandes realidades actuales de crisis, como la crisis climática que se vive actualmente y que para el pueblo cunadule ya se está planteando desde cientos de años atrás, cuando se reconoce y cuando se recuerda, por ejemplo, el tema de la invasión. Entonces, el gran desafío es también no olvidar esa memoria histórica. Pero ¿por qué no olvidamos esa memoria histórica? No lo olvidamos para reconocernos a nosotros y entonces reconocer cómo también estos relatos pueden ayudarnos a nosotros a también traer propuestas en este momento finalmente, porque hay muchos desafíos, pero cuando ya vamos a hablar algo más práctico en las luchas que se hace a nivel del Estado, tanto en Panamá como a nivel internacional, creo que el gran desafío es también seguir escuchando las voces de los pueblos indígenas y cómo la iglesia, ya en una expresión más global, reconoce, camina, acompaña estas luchas como una forma también de reconocer el movimiento de la tierra como una expresión del movimiento de la Ruá, es decir, del Espíritu de Dios en medio del movimiento de la tierra o el movimiento de la Madre Tierra, desde ese sentido reconocer también cómo la Madre Tierra puede ser. Es la teóloga ancestra, pero también nos enseña como maestra a poder escuchar esa voz en las realidades actuales hoy día y lo uno con los relatos cunas y en el canto que se escuchan a diario, que nos recuerdan que nosotros somos parte de la Madre Tierra y por tanto esta voz es fuerte, nos invita a nosotros a seguir luchando, a seguir reconociéndonos como parte de ella y no separados. Eso serían algunos desafíos breves. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Jocabet. Hay mucho que rescatar de lo que nos comentas. Me llega o me toca mucho el tema de la oralidad de la que hablas, de la importancia del canto, de la importancia del relato hablado, de la tradición y también de esta intersección de identidades, cómo pueden coexistir y cómo le podemos dar mayor visibilidad. Así que te agradezco por tu trabajo, te agradezco, como dije antes, por tener esa disposición de hacernos ver estas luchas que, por ejemplo, para mí no eran tan claras. Entonces te agradezco mucho. Mi siguiente pregunta
vamos a ir con una pregunta para Pamela. En tu caso, Pamela, tu historia, tu relato, me hizo pensar mucho en la importancia de las relaciones y cómo las personas van marcando nuestra vida. Entonces me encantaría que pudieras contarnos un poco más de cómo la lucha por los derechos de la mujer ha influido o ha influenciado tu historia de vida. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias nuevamente por el espacio, gracias por hacer este trabajo de recopilar, de dar espacio para las voces, para las historias de tantas personas en esta región. Bueno, yo diría que creo que ha sido todo un construir este camino y yo diría que quizá algunas de las cosas que más ha influenciado justo ha sido muchas personas que han transitado también y con quienes hemos convergido en el camino, ¿no? Yo diría también que de los desafíos también más fuertes ha sido el ir haciéndonos espacios desde la casa, en los espacios como la casa, como el trabajo, como la universidad, la iglesia. Sin embargo, creo que una de las cosas que ha sido más importante es ir haciendo esos lazos con personas con quienes en algún momento pensamos diferente, ¿no? Yo creo también que todas las personas dejan una marca en la vida y personalmente diría que mi mamá ha sido una de las personas que ha inspirado siempre mi vida, porque como lo comparto ahí, ha sido mi ejemplo más cercano de independencia, de autonomía, de lucha y de resistencia a un sistema que como mujeres nos ha vulnerado. También ha sido pues la inspiración como más grande a darme permiso a pensar diferente, a buscar espacios que me permitan crecer, que permitan ir haciéndonos espacio a las mujeres. Y de ahí diría que también el pasar a otro espacio como CEDEPCA, como el Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica, que me ha permitido conocer también a otras personas, me ha permitido tal vez como indagar en otros espacios y creo yo que algo que ha sido clave ha sido abrazar nuevamente mi espiritualidad como mujer cristiana a través de relecturas bíblicas que me han permitido concebir a Dios de otra manera, a la divinidad, como me gusta decirle, ¿no? De otra manera. Y diría que esas son también de las cosas como un poco más complejas, ¿no? De las luchas más constantes, el ir haciendo estas relecturas, el despojarnos de muchas ideas que hemos construido, que nos han enseñado sobre lo que es Dios, sobre cómo vivir nuestra espiritualidad y el empezar a tejer otras maneras de vivirla, de abrazarla, de sostener también esta espiritualidad. Eso creería yo que podría como aportar ahora, ¿no? Han sido claves los espacios de mujeres, el tejernos también a lo largo de la región latinoamericana y caribeña. Creo que eso ha sido algo muy, muy poderoso que ha ampliado pues la mente, también el vivir nuevas maneras digamos, nuestra espiritualidad y ver a la divinidad también como madre, ¿no? Que a veces es como lo más cercano para mí, ¿no? Entonces, un poco de eso podría compartir ahora. Gracias, Pamela. Creo que has dicho varias cosas clave. Por ejemplo, ese proceso interno y después en comunidad de releer la Biblia y de volver a construir nuestras teologías desde otras perspectivas nuevas.
cómo eso es un proceso que debe pasar y personalmente, pero también se hace en conjunto, y también la importancia de conversar con otros que piensan diferente y el gran desafío que tenemos todos los que pertenecemos a diferentes minorías de poder hacer diálogos con personas que no necesariamente piensan lo mismo y cómo crear esos espacios. Así que bueno, te agradezco tu trabajo, te agradezco que nos hayas compartido a través de tu relato tu historia y que sigamos aprendiendo juntos cómo poder ir cambiando este sistema patriarcal que está en todos lados, incluido en las iglesias. Así que te agradezco mucho y ahora tengo una pregunta para el reverendo Bob. En tu relato, Bob, tú nos hablas de procesos de construcción y reconstrucción teológica. Y me encantaría que puedas profundizar un poco más este tema de cómo ha cambiado tu fe o cómo ha cambiado tu percepción de Dios a partir de esta lucha por los derechos humanos. Y bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias Otros Cruces por la inmensa oportunidad de estar en un espacio tan privilegiado que es para compartir un poco de mi trayectoria y de los impactos, de los abalos que tuve en mi fe, en mi espiritualidad y cómo llego hoy en este momento que nos encontramos en una situación tan difícil de América Latina. Bueno, yo soy brasileño, entonces ya quiero pedir disculpas por mi mal español, pero una cosa es que siempre cuando era un niño tuve un inmenso deseo de ser misionero. Entonces yo estaba en una iglesia pentecostal cerca de Curitiba, en la periferia de Curitiba, una iglesia muy pequeña, como con menos de 50 personas, y recibí una profecía. Entonces un pastor que nunca tuve la oportunidad de ver en mi vida, yo tenía 8 años, colocó la mano en mi cabeza y dice, tú serás un gran misionero, vas a vivir para cambiar las personas. Y una cosa que este pastor ha dicho es que estaba teniendo una visión profética con el contexto de profecía que sabía cuando era un niño, que estaba adiante de muchos liderazgos globales y que estaba hablando para liderazgos globales sobre el impacto de amor de Dios. Y para un niño de 8 años, recibir una noticia de esa tenía un impacto emocional muy fuerte. Entonces, desde niño, tuve la convicción que Dios me ha llamado para un propósito de transformación de la realidad global, ¿sí? Mira que siempre crecí entendiendo y comprendiendo que luchar por el avance del evangelio es convertir personas a la religión evangélica. Y que el deseo de Dios es que tenga personas convertidas a la religión evangélica. No me preocupaba tanto ser presbiteriano, metodista, pentecostal, pero que sea cristiano, que sea evangélico. Una cosa que crecí viviendo en la periferia de Curitiba es que las personas tendrían otras demandas concretas que no se cerraban cuando se cambiaban para el mundo evangélico. Las personas tenían hambre. Yo estudiaba en una escuela cuando era niño que la cerca de la escuela tenía un río con mucha polución. Y muchas crianças, muchos chicos, niños y niñas tenían problemas de salud porque la condición precaria del tratamiento de agua perjudiciaba la vida, de la salud de las personas. Entonces, mismo creciendo con una concepción teológica que me importaba convertir personas a la vida evangélica, crecí percibiendo que las personas tenían otras demandas, otras necesidades, y que cambiar para una nueva espiritualidad evangélica no resolvía muchas dificultades concretas, como hambre, como falta de seguridad pública, como muertes, como el tráfico. Entonces crecí siempre teniendo esta contraposición. Bueno, para las personas que no saben de esto, yo soy un hombre homosexual, yo soy un hombre gay,
Y esto fue una otra cosa que me impactó mucho, porque siempre crecí creyendo que no podría ser un hombre gay porque yo estaba con un llamado para servir a Dios como misionero. Entonces, no es posible servir a Dios viviendo un estilo de vida que no agradaba a Dios. Y siempre crecí con esta crisis en mí. Y este proceso de me perceber como un hombre gay fue muy importante y muy impactante para que pudiese empezar a tener nuevas perspectivas de lo que es este deseo de Dios de transformar las personas. Eu não vou me profundizar acá, pero tuve um processo muito longo de depressão, tentativas de suicídio. Eu recebi em 2015 um diagnóstico de esquizofrenia e foi um tratamento profundo. E depois comecei a perceber que Deus não estava rechazando, pero a igreja não me estava permitindo escuchar a voz de Deus. A mesma voz que quando eu era um niño me disse que me queria como missioneiro. E en este proceso de caminar por una trayectoria contraria a la estructura evangélica mayoritaria, yo comencé a perceber que el deseo de Dios no es necesariamente nuevos adeptos a la religión evangélica, pero el deseo de Dios es promover la dignidad de todas las personas, la dignidad humana, la dignidad de la naturaleza. Cuando estaba hablando sobre lo riacho que estaba cerca de mi escuela, estaba hablando no solamente sobre la dignidad de las personas, pero la dignidad de la agua. Y el sufrimiento de Dios es el sufrimiento de la ausencia de dignidad de la creación. Y esto me impacta en el mismo momento que me percebo como un hombre gay. E que percebo que na América Latina as políticas contra a população LGBTQ são políticas promovidas por las pessoas que se dizem evangélicas. Então, por exemplo, a motivação em destruir los trabajadores, los derechos de los trabajadores, las personas que trabajan, es un deseo muy motivado por la estructura capitalista, pero el deseo de destruir la diversidad LGTBIQ es un deseo muy fuerte en el espacio evangélico. Entonces, con lecturas de teología latinoamericana, tuvimos recientemente la muerte de René Padilla, que fue un grande maestro por sus libros. Comecei a entender missão integral, comecei a entender outros chamados e comecei a entender que mesmo em la missão integral não temos discussões sobre a população LGBTQ. E isto me começou a dar ganas de começar a empezar um estudo e uma produção que seja promotora de los derechos humanos para a população LGBTQ desde a perspectiva evangélica. Y este cambio de realidad, este cambio de mentalidad fue encontrando respuesta con las realidades que tenemos en Brasil, que tenemos en toda América Latina. Entonces, creo que para empezar la conversa, mi cambio de teología, mi cambio de perspectiva, Andrés, es un cambio de una persona que se ve apasionada, enamorada y fascinada con un Dios que nos llama, pero que percebe que este llamado se materializa en la realidad, no solamente teniendo más adeptos a la religión evangélica. Entonces, creo que para finalizar este momento, puedo compartir que es el encuentro de la espiritualidad profunda, contemplativa, en mi caso, pentecostal, con una realidad concreta, sólida, visceral, corporal. Entonces, creo que es esto, que se hace un cambio en equilibrio, ¿sí?, entre las cosas. Muchas gracias, Bob, por contar en más detalle tu historia, tus experiencias que son muy valiosas y que sé que han sido difíciles también. Así que te agradezco por tener la confianza de compartir esto con nosotros en este espacio. Creo que has dicho muchas cosas valiosas, porque claro, es un proceso, pero es un proceso que no se da de un día para otro y que es un proceso que van pasando muchas cosas al mismo tiempo que fueron como encajando en tu vida para llegar al punto donde estás ahora.
Y bueno, yo creo que, bueno, estoy seguro en realidad que tu testimonio, compartir de tus experiencias es parte de tu llamado, es parte de tu ministerio y es parte de lo que va a cambiar también que personas de la comunidad LGBTQ finalmente conozcan que sí hay comunidades de fe que les aceptan, les quieren, que no son pecadores, y además de que hay un Dios que les acepta, les quiere, que no les considera como pecadores. Así que te agradezco mucho, Bob, y creo que finalmente pudo unirse Fidel, así que ahora voy a pasar a Fidel con una pregunta para él. Claro que sí. Bienvenido, Fidel, qué gusto que estés aquí. Ya te presentamos que tú eres nuestro representante de Colombia, teólogo de la Iglesia Católica Romana, y bueno, un gusto que estés aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. En tu relato, Fidel, tú nos hablas, tú comienzas tu relato, y no voy a decir muchos detalles porque ya pronto van a poder todos descargar el libro y leerlo, pero para que tengan un poco de contexto, tú empiezas tu relato hablando de lo que tú llamas tu experiencia de la zarza ardiente. Entonces me gustaría como profundizar un poco en esa experiencia o alguna otra experiencia o hito que hayas tenido en tu vida que cambió esa manera, esa forma de vivir tu fe o te mostró una nueva forma de vivir tu fe. Claro que sí. Digamos que yo tuve dos procesos que resultaron bastante significativos en el crecimiento, digamos, espiritual. El primero de ellos fue aceptarme como hombre gay, ¿cierto? Pero además un hombre gay amado por Dios, porque creo que ese es uno de los principales obstáculos que enfrentamos a las personas LGBT, y es sentir que somos un error, porque así nos lo han hecho creer lastimosamente. Y yo tuve la oportunidad de reconciliarme con mi fe y con mi orientación sexual, pero me mantenía al margen de asumir una actitud, digamos, activa dentro de mi iglesia de cara a que otros pudieran asumir con tranquilidad su orientación sexual y la creencia y su creencia. Entonces, justamente como teólogo, trabajaba fundamentalmente en la lectura popular y comunitaria de la Biblia en organizaciones sociales de fe para temas especialmente con comunidades empobrecidas y que vivían en contextos de violencia. Pero la experiencia de leer, que allí la narro, en un periódico de difusión nacional en el 2007, el suicidio de una pareja gay a la puerta de una iglesia, a mí me marcó y fue un llamado vocacional. Por eso llamo que fue mi experiencia en la zarza, porque fue cuando realmente dije, no puedo continuar haciéndome de la vista gorda frente a una realidad que otros y otras están viviendo y que realmente les está impidiendo tener una vivencia de su fe más, digamos, más productiva. Y es allí entonces donde comienzo todo un trabajo de acompañamiento, también pastoral para otras personas que sienten que no se puede armonizar la experiencia de fe y su orientación sexual. Entonces, realmente ese hecho que está descrito allí sobre el suicidio de una pareja gay en una puerta de una iglesia muy emblemática aquí en Bogotá, Colombia, para mí resultó muy significativo, y espero que para quienes leen este relato también les pueda aportar y sea también un llamado para ellos y ellas a pensar la importancia de acompañar a los creyentes LGBT que no vivimos experiencias fáciles, porque en muchos de nuestros contextos y concretamente en muchas de nuestras iglesias y concretamente en mi Iglesia Católica Romana, a pesar de los avances que hemos tenido, sigue siendo un tema tabú y frente al cual prima especialmente la desinformación y los prejuicios, que son quizás los que causan más dolor. Así es, Fidel, te agradezco
creo que, o sea, a mí me impactó mucho ese relato que compartiste, ese relato, valga la redundancia, que compartiste en tu relato, esa noticia, y creo que a quienes lo lean también les va a impactar. Y como dices tú, sí, creo que es muy importante crear esta visibilidad de las luchas que tenemos las personas de la comunidad LGBTQ, sobre todo dentro de comunidades o religiones o congregaciones específicas que no nos han apoyado y que siguen sin apoyarnos y que lamentablemente en los medios eso es lo que más espacio se le da en vez de mostrar el trabajo que sí se está haciendo en otras partes, en otras iglesias, en otras congregaciones, en otros grupos que sí apoyan y que sí muestran otras maneras de vivir la fe y de relacionarnos con Dios. Entonces, te agradezco mucho por tu trabajo. Sé que es un trabajo complejo porque hay que lidiar, como siempre, con los grupos que no están apoyando esta causa, pero estoy seguro que hace una diferencia en las vidas de las personas que pueden ver otra manera de creer en Dios y de ver que hay lugares donde sí van a ser aceptados y amados. Así que muchas gracias, Fidel. Ahora tengo una pregunta que nos llegó a través de Facebook. Y esta es una pregunta para todos, pero si gustan, el que siéntanse libre de responder en el orden que quieran. Quien se inspire primero, con confianza responda. Nos preguntan, desde la audiencia nos preguntan, ¿cómo fue para ustedes contar su historia personal en un libro? Y tiene otra pregunta, así que voy a hacerle las dos de una vez. ¿De qué manera creen que esta metodología, intercambiando nuestras historias personales de fe y resistencia, complementa a otros tipos de investigación y escritura? Y si necesitan que les repita la pregunta en algún momento, me avisen. Así que quien quiera empezar, adelante. Si no, dedocráticamente voy a escoger a alguien. Bueno, yo puedo empezar. Gracias, Sí, Bob. bueno, una cosa que me pasa cuando pienso sobre compartir mi historia en un libro, especialmente yo como brasileño, compartiendo mi historia en un espacio latinoamericano, para mí tiene dos pesos muy, muy profundos. El primer peso es el peso de afirmar Brasil como una parte de Latinoamérica. Infelizmente, yo estoy acá como brasileño diciendo que no es muy fuerte para el Brasil desarrollar un sentimiento fuerte por la latinidad. Entonces, para mí es muy simbólico decir que yo estoy como brasileño en un espacio latinoamericano porque me siento así y porque es muy importante decir para mis amigos y amigas brasileños y brasileñas que estamos inseridos en un contexto político que tiene semejanzas, tiene cosas muy, muy cercas. El fundamentalismo que es fuerte en Brasil es fuerte en América Latina, de diferentes perspectivas, pero en la misma, en el mismo eje, ¿sí? Una otra cosa que me quedó muy feliz es que yo como LGTBIQ estoy en el espacio de derechos humanos. Esto es una cosa para mí muy fuerte, porque siempre tenemos la mente que personas LGTBIQ solo pueden hablar sobre LGTBIQ. Y esto es una cosa que me ganó mucho y me dejó muy, muy feliz, porque yo soy un hombre gay, mi ministerio es un ministerio que tiene una actividad para la población LGTB, pero yo soy un hombre que trabaja con los derechos humanos y poder hablar sobre derechos humanos y no solamente, voy a poder hablar solamente sobre LGTBIQ, si no es LGTBIQ, vamos a llamar a otra persona. Esto es una cosa muy importante. Entonces, una perspectiva de tener mi historia compartida en un libro, un primer punto es esto, la potencia de ser un brasileño latinoamericano
en un espacio latinoamericano y la potencia de ser un LGTBIQ en un espacio de derechos humanos, las potencias. De otro punto, una cosa que quiero compartir es la sensibilidad de expor mi vulnerabilidad, porque hablar sobre vulnerabilidad es siempre dejar la puerta abierta. Entonces, las personas pueden llegar con mucho cariño, pueden llegar con mucho amor, pueden llegar con mucha humanidad, pero estamos dejando la puerta abierta para que las personas también lleguen diciendo que usted no es un homosexual. Esto es una confusión de su mente que está sufriendo. Entonces, y yo recibo este tipo de mensaje hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy. Entonces, es un equilibrio entre las conquistas de ganas, de victorias, y especialmente el honor de tener un espacio con personas como Fidel, Jocabet, Pamela, que son personas que yo tengo una apreciación muy grande, son personas que son referenciales para mí. Y también en el mismo momento, en la misma medida, un espacio de coraje para promover una charla y para escribir un texto que sea transparente de que no soy un héroe. Nosotros no estamos acá en una posición heroica. No somos los mejores. Dios nos ha escogido, somos mejores que las... No, nosotros estamos acá diciendo que nuestra vulnerabilidad se cambia en potencia de trabajo. Y creo que este espacio, este otro espacio acá es un espacio de decir para las otras personas que están leyendo que la vulnerabilidad es una potencia de transformación. Paulo escribe en la carta a Corintios que Dios está diciendo, mi gracia te basta, hijo mío. Entonces me alegré en mis fraquezas para que en mí habite el poder de Cristo. Y creo que esto es un llamado para que nosotros como personas que tenemos vulnerabilidad, dejamos el Cristo hacer la transformación y el cambio con su gracia para promover potencia. Yo como un hombre evangélico hablo esto, ¿sí? Sobre la metodología, yo quiero cerrar diciendo que la teología siempre fue una experiencia corporal. Siempre. Mismo desde la ortodoxia, mismo de las perspectivas más fundamentalistas que se quieren decir puras, ilibadas, inmaculadas. Ejercer teología siempre fue una experiencia corporal. Entonces creo que esta metodología es buena porque muestra quién son los cuerpos que producen teología. Entonces yo creo que Jocabed, me permito usarle como ejemplo. Jocabed tiene una profunda producción teológica sobre cuidado de la creación, sobre pueblos indígenas, pero la producción teológica que Jocabed tiene es una producción que parte de las experiencias corporales de ella y de la experiencia de espiritualidad. Entonces yo creo que en cuanto a metodología, es bueno decir que nuestra teología no es una abstracción de nuestra mentalidad, no es un ejercicio abstrato, mental, no, es un ejercicio práctico que encuentra nuestros cuerpos. Y esto es la mayor manifestación del poder de Dios. Porque si somos cristianos, somos una tentativa de hacer lo que Cristo es, que es un Dios que se encarna. Un Dios que se materializa en cuerpo, en limitaciones, en fragilidad. ¿Fragilidad es una palabra en español? Frágil. Sí, creo que. Entonces, un cuerpo con fragilidad. Creo que esto es una metodología que profundiza y asegura que nuestra teología está conectada con la vida real. Y esto es la mejor experiencia espiritual que se puede tener. Creo que esto es una cosa que me impacta. Gracias, Bob. Y me olvidé de decir que tu español es excelente. O sea, mi portugués mi portugués es obrigado y bom dia. O sea, eso es lo máximo que yo podría decir en portugués. Así que tu español... Yo soy pentecostal, creo en don de lenguas. Tu español es maravilloso, así que no te preocupes, te agradezco. Creo que me quedo con muchas cosas de lo que dices. Me gusta mucho que hiciste esta referencia de que como hombre gay que esa es una de tus identidades, pero no es la única. Y que es importante enfatizar eso, de que Bob es gay, pero también hay muchas otras cosas de las que Bob es y que tiene expertise para compartirnos. Entonces,
me alegro que eso haya sido importante para ti, estar en el capítulo de derechos humanos y también representar a Brasil y que te sientas parte de esta brasilero latino. Me encantó todo esto que nos compartiste, así que muchas gracias, Bob, de nuevo por la vulnerabilidad, porque como tú dices, no, la sociedad nos enseña que la vulnerabilidad es algo malo y que debemos como no ser vulnerables, no demostrar emociones, no expresar lo que sentimos, pero al final vemos que la vulnerabilidad en realidad nos hace poderosos, como tú decías, o nos hace conectarnos con las personas en un nivel más profundo, que no se da de otras maneras. Así que te agradezco por abrir tu corazón en este evento y por compartirnos tu historia. No sé si alguno de los otros o de las otras participantes quiere hablar sobre su experiencia con el storytelling o haciendo este relato. Adelante, por favor. Bueno, frente a la pregunta de la metodología, pero también sobre cómo nuestra propia vivencia al contar el relato, a mí en lo personal, contar el relato es algo que nos caracteriza al pueblo Cunadule. Contamos, porque la vida se vive en narrativa. Entonces, el hecho de contar nos ha permitido nuestras memorias ancestrales vivir con resistencia y una resistencia que tiene esperanza. Es decir, contamos a partir de un canto de lamento, contamos nuestras alegrías, contamos y cantamos también nuestras celebraciones. Entonces, el contar un pequeño relato dentro de este relato del pueblo Cuna es seguir el ciclo de la generosidad y de la gratuidad de compartir aquello que hemos recibido de parte de nuestras ancestras y ancestros desde cientos de años y que hoy todavía se canta en el Congreso Cuna o la Casa de Consejo, estos cantos ancestrales. Cuando lean el relato verán que es solamente un poquito de tanta riqueza de un pueblo como el Cuna y ahora de los pueblos en el Abya-Yala, es decir, como el pueblo Cuna reconoce a América, al continente americano hoy día. Abya-Yala, tierra madura, tierra de sangre, es reconocer también la importancia de que cuando cuento yo un relato, en este caso escrito, estoy siguiendo este legado de mi pueblo, el seguir contando. Pero claro, esta experiencia un poco intercultural nos permite también entonces pasar estas fronteras, no solamente desde mi etnicidad, pero también teológicas. Y yo creo que aquí de poder escuchar la diversidad de voces, desde la pluralidad, desde la intersección, o como bien se llama, quienes nos han invitado a los cruces, ¿no? Y tener estos cruces que nos permiten entonces reconocer la presencia de la Rúa en medio de lo que estamos llamados y convocados. Es decir, para mí contar un relato es avivar la llama que ya está encendida por cientos de años de mi pueblo y que esa llama siga viva. Y no es una llama individual, es una llama colectiva donde voy a usar esta metáfora de la danza, como una danza colectiva alrededor del fuego. Entonces estamos invitados a seguir insertándonos más en esa danza colectiva alrededor del fuego para que se encienda esa llama y así esa llama va contando a otros la experiencia de la vida que se refleja en contar un relato que habla de una ceremonia, como en este caso del primer árbol, de cómo el pueblo Cuna reconoce esta maravilla de del entretejido y de la unión entre la madre tierra, entre la comunidad Cunadule, entre los otros seres vivientes, entre los otros hermanos y hermanas. Entonces, en la metodología de contar historia está la experiencia vivida, pero de una teología que parte de la vida y del cuerpo, como bien decía Bob, pero también esta metodología del escucharnos y de reinterpretarnos. Entonces está esta
forma de tejer donde nos escuchamos otra vez y nos reinterpretamos y por lo tanto hay una resignificación para hoy, porque obviamente mi pueblo cuenta de hace años atrás y yo soy una cuna de este momento, pero nos vamos contando y vamos resignificando y vamos respondiendo a las realidades de hoy día. Entonces yo creo que es una metodología que nos permite entonces en ese sentido reconocer este fuego que nos permite a nosotros rememorar como una forma también, y termino con esto del tiempo, que no solamente se ve como hoy, sino que voy al pasado, estoy en el presente y en el futuro, y en esta danza colectiva entonces voy reconociendo el legado de mis abuelos, mis abuelas, pero también voy reconociendo el legado de las generaciones de hoy día, y yo creo que es hermoso estar presente en una danza como esta. Gracias, Jocabet. Creo que hay mucho aprendizaje que tenemos que tener de los pueblos indígenas, porque nuestra sociedad nos obliga como a ser individualistas y no a pensar en comunidad, como dices tú, y no a pensar en la importancia de nuestros ancestros, no pensar en la importancia de las historias y de dejar ese legado, en este caso escrito, pero también oral. Entonces, creo que hay mucho que aprender y me encanta esta manera de verlo como una danza, también esta manera de que nos haces pensar en esta relectura de nuestros aprendizajes teológicos, pero también sociales, culturales. Entonces, creo que tu relato va a impactar a muchas personas, va a llegar a muchas personas y te agradezco nuevamente porque lo hayas compartido con nosotros. Pamela o Fidel quisieran responder a la pregunta. Si no, tengo otra pregunta, así que... Yo creo que dos elementos, si me lo permiten. El primero de ellos, en la experiencia de la teología católica, se hace, así como decía Bob, una teología muy alejada de los cuerpos, de los sujetos. Y creo que poder narrar y hacer teología en primera persona es algo maravilloso, y creo que de una u otra manera todos estos relatos que presentamos a través de este texto en cada uno de los capítulos que se desarrollaron, es una teología, es una experiencia de cómo Dios se hace presente y se manifiesta en la historia, ¿sí? Para nosotros los católicos, Dios se hace presente y se revela en la historia, pero no en la historia como una historia del pasado, sino en los acontecimientos de la vida cotidiana. Y creo que es momento de volver a esa teología de la vida cotidiana de los sujetos. Y lo segundo que me parece muy importante reconocer es que cuando el título del texto es muy llamativo, Fe en Resistencia, también yo me atrevería a decir que es una fe en reexistencia, y creo fundamentalmente, como en este caso escribí desde mi experiencia como hombre gay, creo que lo más subversivo de las personas LGBTQ más en nuestras iglesias es existir. Al enunciarnos en primera persona, amarnos, reconocernos como hijos amados y privilegiados de Dios, ya estamos reexistiendo, ¿cierto? Reinventando y revolucionando las lógicas tradicionales a través de las cuales se nos ha ideologizado y se nos ha sacado de la iglesia. Entonces tomamos posesión. Creo que un elemento importante de estos relatos es que cada uno de nosotros existe, hace presencia desde la propia fe. Y Bob decía algo muy bonito como defensor de los derechos humanos. Y como hombre de fe también, que trabajo en contextos de defensa de los derechos humanos, también me parece muy importante que hombres y mujeres de fe reconozcamos que el ejercicio que hacemos de defensa de los derechos humanos lo hacemos en el marco de nuestra propia espiritualidad. Porque incluso, así como a uno nos ha tocado justificar que al querer mantenernos dentro de una iglesia que nos oprime, ¿cierto? Y que nos niega nuestra existencia, muchos también sectores sociales nos quieren negar el derecho a ser creyentes y a ser activamente sociales dentro de una organización,
¿sí? Y creo que lo interesante es podernos enunciar desde nuestros lugares de fe en cada uno de esos escenarios, por la defensa de la vida, por la defensa de la tierra, por la defensa de la dignidad de los sujetos humanos y no humanos, compartimos este hermoso mundo. Y allí se hace una teología contextual maravillosa. De hecho, yo creo que este es un texto teológico, contextual, maravilloso, que vale la pena leer. Realmente los relatos de mis compañeros y mis compañeras enriquecen mi propia existencia y creo que también será una valiosa oportunidad para todos y todas. Y frente a la metodología como posibilidad de investigación, obviamente, creo que es fundamental salir de esas lógicas objetivistas y objetivizantes de las personas a través de las cuales se nos impuso desde estos discursos de poder epistémicos europeos del norte, ¿sí? Y entender los relatos en primera persona también como posibilidad de construcción de conocimiento. El sujeto que se pone allí en juego produce también un conocimiento que es válido para seguir avanzando. Gracias, Fidel. Creo que sí, que es muy importante lo que dices de como personas de la comunidad LGBTQ, que como el acto más radical que podemos hacer es existir. Todo lo demás es un plus, por así decirlo, pero creo que es muy importante eso y que también entender que no todas las personas de la comunidad LGBTQ más están llamadas a ser activistas. Ya con el hecho de existir, para mí personalmente, es una manera de ser activistas. Y creo también que a mí me pasó, y creo que también Jocabed habló un poco de eso, y tú, Fidel, hablaste de eso, de que al ver estos relatos, uno se siente como acompañado en el caminar que cada uno está haciendo. Se siente como que hay otras personas en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de Latinoamérica específicamente, que están pasando por experiencias similares, que están teniendo vivencias parecidas y que quizás uno no lo sabía o uno se sentía muy aislado. Y es muy bonito ver que no es así, que hay otras personas que también están luchando por las mismas cosas. Entonces creo que eso es también muy importante de este tipo de metodologías, de libros, de que son relatos y de salir de lo académico y de darle valor a la experiencia. No sé si Pamela quieres comentar algo. Sí, me gustaría decir también que en cómo fue, digamos, para mí contar también la historia, siento que de alguna manera ha sido también el reconocer nuestros propios aprendizajes, nuestro propio recorrido, es hacer una pausa, es ver hacia atrás, es hacer una relectura de nuestra propia vida y nuestros propios aprendizajes y de alguna manera es ver hacia adelante también. Creo que también ha sido como una inspiración el ver, digamos, cómo mi propia historia ha sido construida de retacitos, digo yo, de otras historias, de otras vidas que han formado la mía, ¿no? Pero a la vez también ha sido un asumir una responsabilidad porque creo que de alguna manera estamos trazando algunas rutas, estamos haciendo algunos puentes y de alguna manera también es asumir un poco esa responsabilidad, ¿no? También creo que en cuanto a de qué manera esta metodología complementa también otros tipos de escritura, me parece que es muy, muy importante el plasmar los relatos, el sistematizar las vivencias, las historias y los conocimientos de todas las personas, ¿no? Es también, lo siento yo, como de alguna manera bajar de la academia y hacer palpables todos estos conocimientos, como ya lo decía, ¿no? Pasarlos por el cuerpo, vivenciarlos, es validarlos, reconocer todos estos conocimientos como experiencias de vida y también, como decía Bob en un momento, ¿no? No es que nuestras historias sean como que hayamos sido elegidos, ¿no? Por la divinidad, sino es también como decir
las voces de todas las personas cuentan, ¿no? Las vivencias, las experiencias y los conocimientos de todas las personas cuentan, y me parece que es un reto también el seguir haciendo espacio para escuchar todas las voces, para escuchar todos los conocimientos y para irnos tejiendo en redes, ¿no? Ir aprendiendo de las otras, de los otros, e ir haciendo un tejido más diverso, más sólido, ¿no? Entonces, eso quisiera aportar. Muchas gracias, Pamela. Creo que sí que es muy importante lo que mencionas del ejercicio de reflexionar sobre nuestra historia y nuestra vida. A veces por el trabajo del día a día y las experiencias del día a día, uno no siempre, al menos yo personalmente, no siempre tengo el tiempo para reflexionar en experiencias o en vivencias que he tenido, pero que en realidad son importantes y que en realidad pueden aportar a la vida también de otras personas. Entonces, creo que ese es un punto importante de lo que fue hacer este tipo de libro a través de relatos. Así que gracias, Pamela. Tenemos una última pregunta para todos ustedes, todas ustedes, así que también pueden responder, quien quiera responder. Nos preguntan desde Facebook, ¿cómo aportan estos escritos en la realidad de América Latina hoy? Siéntase libre de quien quiera ser primero. No todos a la vez. Yo quiero decir dos cosas, si me lo permiten. Sí, adelante, Fidel. Es que definitivamente en América Latina estamos o continuamos viviendo procesos bastante complejos y se ha aprovechado los discursos religiosos fundamentalmente para oprimir. Y creo que la experiencia de cada uno de nosotros es una experiencia donde la experiencia religiosa no oprime, sino que libera y se convierte no en opio de un pueblo, sino más bien en posibilidad de un pueblo para soñar otro mundo posible. Nosotros, concretamente en Colombia en este momento, así como otros países, el mismo Brasil, Chile, han atravesado durante estos años, nosotros hoy estamos en un momento donde está agudizado los procesos de violencia, donde los ánimos están exasperados en las calles y donde muchas veces lo que está ocurriendo es también la expresión de ese sentimiento de que nada puede cambiar. Y entonces ante esa sinsentido, la muerte se convierte en un sentido. Yo creo que nuestros relatos de fe y de esperanza se convierten también en una posibilidad que da sentido a nuestras luchas desde la posibilidad no de destruir, sino de construir, de pensar que es posible otro mundo, ¿cierto? Quiero hacer mías las palabras de un teólogo que aprecio mucho, y es el reino de Dios no es otro mundo, sino es este mundo totalmente otro. Y efectivamente, desde los lugares en que estamos trabajando cada uno de nosotros, desde nuestra experiencia de fe, aportamos a esa construcción de reino. Y es una invitación, creo que también como aporte, es una invitación a que cada uno de nosotros, hombres y mujeres creyentes, asumamos este compromiso desde nuestra fe para transformar este continente que es maravilloso, que es un don precioso de Dios, pero que estas realidades antirreino se lo están llevando y lo están destruyendo. Muchas gracias, Fidel, y estamos todos solidarizados con lo que está pasando en Colombia, y personalmente, bueno, están en mi oración, y yo tengo muchos amigos y amigas colombianas, entonces estamos pendientes y demostrando nuestro cuidado a la distancia. Así que te agradezco por traer eso a la conversación y que sí, que en medio de todo lo negativo hay esperanza de que las cosas puedan ser distintas. No sé si alguien más quiere aportar algo a esa última pregunta. Tal vez a mí me gustaría decir que
yo creo que el aporte también de este libro, de estos relatos para América Latina hoy, me parece que es justo el hacer o el invitar a otras personas a que puedan pausar, a que puedan ver su propia historia, a que puedan sistematizarla, reinterpretarla, plasmar sus propios relatos, ¿no? Me parece que es necesario que en nuestros espacios podamos ir validando y visibilizando todas las voces y todas las experiencias como experiencias válidas. Es crear en nuestros espacios de fe, en nuestras comunidades y estos espacios de compartir nuestra propia voz, de que no sea una sola voz, en este caso como la de la academia o por ejemplo, la de los liderazgos religiosos como un pastor, como un sacerdote, que sean siempre que tengan la verdad, ¿no? Es ir un poco rompiendo con esos esquemas y decir, todas las voces cuentan, todas las voces suman, y que me parece a mí que es una invitación a eso, ¿no? A compartir todas nuestras historias y el ir haciendo ese tejido, ¿no? A mí me parece que eso es necesario y creo que nos va a dejar muchos aprendizajes y muchos desafíos, pero nos va a ayudar también a caminar de una mejor manera y avanzar todas y todos a la vez, ¿no? Gracias, Pamela. Totalmente de acuerdo en que tenemos que darle más relevancia a compartir nuestras historias, a que todas las historias son válidas, son valiosas, todas las voces son válidas y valiosas. Y como decía Bob también, que no somos perfectos, somos seres humanos comunes y corrientes que tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas, pero desde esa experiencia podemos aprender todos y todas de cada experiencia. Sí, bueno, a mí me gustaría decir varias cositas breves. Uno, que el hecho de escuchar distintas voces nos permite no solamente escuchar desde lo individual, como ya han comentado mis compañeras, compañeros, sino que cada relato nuestro está dentro de otros relatos. Y por lo tanto, creo que aporta para Abya-Yala, para Latinoamérica, esta forma de conocernos y de reconocernos, porque en un continente tan diverso y aún a veces en nuestros propios países, nos falta conocernos al otro. Y ese conocernos tiene que pasar también las fronteras del escuchar el relato. Y cuando se habla de que muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, no se piensa mucho en escuchar la voz de Dios desde la iglesia, desde los relatos indígenas, por ejemplo. Entonces, cómo tener esa amplitud y esa resonancia, y yo creo que ese es un gran aporte de también escuchar la voz de la divinidad de la Ruá en las voces de los pueblos indígenas, nos permite aún ampliar lo que significa para nosotros escuchar la voz de Dios. Y allí estoy dialogando también con los relatos de la Biblia que nos hablan, pero también como los relatos de los pueblos indígenas nos hablan. Entonces ahí hay un diálogo entre el relato de los pueblos indígenas y el relato y los relatos bíblicos. Por otro lado, el discernimiento creo que nos aporta a discernir en un contexto donde a veces estamos buscando otras posibilidades, nos da discernimiento, que hay cosas que ya hicieron y que podemos tomar. Para nosotros los cunas, nosotros tomamos con mucha sacralidad los relatos nuestros, porque estos relatos nos permiten escribir nuevos relatos para hoy. Entonces, de esta misma manera, yo creo que aporta para las realidades sociales en América Latina y en el Abya-Yala, cómo nosotros también podemos, a partir de estos relatos, reconocernos y tener otras posibilidades. Y finalmente, sí creo fuertemente de que escuchar la voz de la divinidad, de Dios, de la Ruá, se nos hace presente cuando también podemos mirar más allá
de nuestras propias comunidades de fe y poder también tener la amplitud de reconocer dónde Dios está trabajando, dónde está obrando y cómo lo está haciendo. Ese cómo es muy importante porque a veces quedamos solamente dentro de nuestros propios espacios. Y quiero decir que como parte de mis amigas y hermanas que escribieron la parte de medio ambiente, yo creo que este relato particularmente, y yo sé que los demás, pero aporta también a reconocernos como parte de la comunidad de fe que necesitamos seguir incidiendo en una crisis ambiental fuerte que se vive hoy, que es una crisis profundamente espiritual. Entonces aporta también a mirar otras formas de poder seguir siendo, teniendo una convivencia ecológica o en palabras más cunaduras, es decir, una relación de amor con la madre tierra. Entonces yo creo que nos da otras maneras también de poder dar pasos, como dirían mis hermanos y hermanas en la Sierra Nevada de Colombia. Un pagamento significa una ofrenda de amor hacia la madre tierra porque nos da sus bondades. Entonces yo creo que eso aporta también tener estas clases de relatos. Gracias, Jocabet. Creo que sí, que en especial los relatos del capítulo del medio ambiente nos llaman, nos desafían a seguir trabajando desde las comunidades de fe y fuera sobre el tema del medio ambiente y todo lo que queda por hacer. También creo, como tú dices, todos los relatos nos invitan a conocer otras realidades, nos invitan a ver otras formas en las que Dios está obrando, en las que cosas que Dios está haciendo de otras maneras, y porque a veces uno está como en un túnel, entonces solo ve lo que conoce o las experiencias que ha tenido o lo que ha aprendido, y entonces el poder leer distintas experiencias es muy enriquecedor y nos ayuda a crecer. Les agradezco de nuevo a todas y todos por su tiempo, por su vulnerabilidad, por compartir con nosotros hoy. Ha sido un gusto para mí finalmente conocerles virtualmente y aprender de ustedes sobre todo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al momento más esperado seguramente para nuestros auditores, para la gente que nos está viendo, que es el link del libro, así como las 25 personas que nos compartieron su relato lo hicieron de forma gratuita, de forma desinteresada, como un regalo. Nosotros también vamos a dar este regalo a todos los que quieran leer estos relatos y también poder leer esta historia y sentirse inspirados por ella, un poco siguiendo lo que decían nuestra pequeña muestra de participantes que tuvimos hoy. Son relatos que nos ayudan a entender diferentes vivencias y que seguramente estas vivencias son vivencias compartidas también desde diferentes espacios geográficos y de fe. Así que voy a copiar el link ahora a la página acá en el link de Facebook y van a poder descargarlo de forma gratuita. Asimismo, quisiéramos saludar a quienes nos dejaron saludos en la transmisión de Facebook. Bueno, Pablo Prado desde Montevideo, también Humberto. Quisiera mencionar que, bueno, Humberto Ramos desde Brasil, Ariane que también está ahí viendo desde Chile, Isani también desde Chile. Sus relatos también van a estar disponibles, van a poder leerlos ahí en el libro. También saludos desde Argentina, Gabriela, Roberto Toscano también, Rita Fidelia Gómez también desde Colombia. ¿De dónde más? Desde Puerto Rico, Marvilis Ávila, Julio Oliveira, perdón, Sucur Rosal, desde Guatemala. ¿Y qué más? Y Mateus Botelo también, aquí le mandan saludos a Bob
Gracias también por su relato, por su mensaje. Marce, Hook también, Sandra Mazo también manda sus saludos y bueno, finalmente Ariane. Así que ahí les dejamos el link. Les invitamos también a que puedan seguir las redes de Otros Cruces. Estamos constantemente lanzando diferentes actividades como organización. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, en YouTube, todo bajo el nombre de Otros Cruces. Y también quisiera agradecer, bueno, a Pamela, Jocabet, Fidel, Bob, y sobre todo también a Andrés por haber ayudado con las preguntas en el día de hoy. Así que muchas gracias. Gracias también a Jano, que nos ayudó con el tema de la tecnología. Le pedimos perdón a quienes se conectaron la semana pasada y no pudieron ver la transmisión, pero bueno, de eso se trata este nuevo mundo digital. No sabemos si las cosas funcionan o no, pero felizmente hoy día funcionó. Así que muchas gracias a todos y a todas, y nos estamos viendo en una próxima ocasión.